dar una charla y a continuación permítanme dar unas cuantas palabras, tal vez unos un par de minutos. Cuando yo era estudiante, había una tendencia a dividir, eso nos decían algunos profesores, de que la matemática era o álgebra o análisis. No había lugar para intermedios ni nada por el estilo. Armando, este, no- nos puede dar el ejemplo de que eso ya, si fue cierto alguna vez, ya no lo es. Ya no puedes permitirte el lujo, creo que es un lujo de estar en una sola área. Tenés que usar herramientas provenientes de otras áreas para atacar problemas propios del área que estudias. Armando, yo lo conocí hace muchos años cuando yo iba terminando el doctorado en el CIMBESTAB. Él estaba terminando su maestría y era un excelente estudiante y terminó graduándose como uno de los matemáticos más productivos del CIMBESTAB, que era, en paz descanse, el profesor Nikolai Vasilevsky. Armando se maneja en varias áreas, teoría de operadores, particularmente en teoría de operadores ha trabajado montones en operadores de Topliss, también trabaja en several complex variables y en funciones de teoría de funciones, de espacios de funciones analíticas. Ha publicado más de 30 artículos en revistas importantes como el Journal of Functional Analysis, Integral Equation and Operator Theory, y otros como Operator Theory Advances and Application. Él es parte del CIMPA, es miembro colaborador de un proyecto que está bajo mi dirección y ya hemos tenido la oportunidad de publicar dos papers desde hace 2 años que empezamos. Eh, yo quiero decirles que Armando para mí es un gran matemático, es una joya, como dicen en México, y le agradezco montones de nuevo que haya tenido la oportunidad de hablarnos. Eh, para los que están de espectadores, si tienen a bien una pregunta, la pueden hacer en el momento que lo deseen. Eso así lo ha manifestado Armando, no tiene ningún problema. Entonces, les dejo en manos de Armando para que nos hable sobre su charla. Bueno, pues muchas gracias por la introducción, José. Pues bueno, José y yo somos amigos desde hace muchísimos años y siempre es un gusto colaborar con los amigos. Es más fácil colaborar con amigos siempre. Bueno, el título de la charla es Operadores de Toeplitz complejos simétricos sobre el espacio de Berman de la bola unitaria. Este es un trabajo que realicé con un estudiante de doctorado aquí de la Universidad Veracruzana, que es el doctorado en matemáticas, y mi estudiante es Esteban Heredia Muñoz. Preliminares, estos son los contenidos de la plática. Preliminares, operadores de Toeplitz con símbolos simétricos. Cuando los operadores son de entrelace, operadores de Toeplitz con símbolos separadamente radiales y em, el tema principal de la plática es operadores de Toeplitz complejos simétricos. Bueno, aquí un poco de notación. La bola unitaria significa en CN todos los números complejos que tienen norma menor que 1. Esta es una medida de probabilidad. C lambda simplemente es una medida de probabilidad sobre la bola unitaria. Ya es la medida de Lebesgue. Y C lambda es una constante de normalización para que todo sea 1. H2, L2 pues es L2 con esta medida. Y H2 es el espacio de Berman. Es el espacio de funciones holomorfas sobre la bola unitaria. O sea, todas las funciones holomorfas que sean cuadrado integrables con respecto a esta medida que dimos de probabilidad. Este espacio es un espacio cerrado, entonces por lo tanto tenemos una proyección ortogonal que se le llama proyección de Berman. Y este es el objeto que nosotros estudiamos, que es un operador de Toeplitz. ¿Qué es un operador de Toeplitz? Agarro una función holomorfa, la multiplico por una función cualquiera, a, x a infinito. Entonces, cuando la multiplico por una función c infinito, ya no necesariamente es holomorfa.
la proyecto y se vuelve holomorfa. Los operadores de Toeplitz aparecen en muchísimos contextos. Por ejemplo, son filtros para cuestiones de electrónica o aparecen como matrices de covarianza, cosas de ese estilo en aplicaciones. Pero aquí estamos en una cuestión un poco más teórica y el espacio de Berman es un poco más teórico que se utiliza como para, en algunos casos, hay unos modelos de cuantización teóricos que se llama cuantización de Beresin, ahí aparecen en ese contexto. Bueno, nosotros vamos a estudiar estos en este contexto de la bola unitaria. Este lo escogí porque es un poco relacionado con lo que he estado trabajando con José Rosales y esa parte es parte del proyecto que hemos desarrollado en el cual he colaborado con SIMPA. Entonces, por eso me pareció importante tratar de hablar un poco en esa dirección con algunas otras cosas que he hecho con estudiantes. Bueno, entonces voy a empezar con algunos resultados generales. Este es un resultado de Gestur Olafsson, Matthew Dawson y Raúl Quiroga. Ellos toman un subgrupo cerrado de biolomorfismos sobre D es un dominio simétrico acotado, cualquiera. Entonces ellas se agarran el espacio de funciones L infinito, esta A gótica caligráfica superíndice H, es el subespacio de todas las funciones L infinito que sean invariantes bajo la acción del grupo. Este grupo actúa en el dominio simétrico acotado. Entonces, para lambda, esto se le llama el género. No voy a meterme tanto en esos detalles. Aquí lo que es importante es que los endomorfismos de la representación de este grupo H, estos son los endomorfismos, o sea, son los operadores de entrelace. Es conmutativo, entonces esta álgebra es conmutativa. Lo que en pocas palabras es que los operadores de Toeplitz con símbolos invariantes pertenecen a los endomorfismos. Es lo que se prueba en este artículo. En particular, cuando el grupo es de tipo 1, la representación es libre de multiplicidad, se tiene que los endomorfismos es conmutativo, y entonces los operadores de Toeplitz con símbolos invariantes es conmutativa. El hecho de estudiar operadores de Toeplitz conmutativos es importante porque obtenemos los espectros, obtenemos podemos hacer ¿cómo se llama? Eh, obtener las transformadas ¿cómo se llama de Galfán, hacer todo el análisis tipo Galfán de este tipo de álgebras. Entonces, por eso son importantes estudiar este tipo de álgebras y los operadores de Toeplitz en esencia nunca son conmutativos. Y entonces aquí encontramos una gama de operadores conmutativos muy, muy amplia. Entonces, aquí vamos a un caso particular. Ellos se toma H un subgrupo de UN. UN son las matrices unitarias de N por N en Cn. Entonces, si A es un símbolo invariante eh, bajo un grupo, este grupo es H, esto es que sea invariante. O sea, la composición con cualquier elemento A del grupo H la función se vuelve invariante. Entonces, TA pertenece a los endomorfismos de H. O sea, cualquier función invariante pertenece a los endomorfismos. Entonces, vamos a ver un poco de resultados conocidos que se tienen para este tipo de grupos. Voy a ejemplificar H con diferentes grupos. H puede ser Tn, es el toro. Simplemente todos los complejos de módulo 1 a la n. Entonces, si yo hago la representación de Tn sobre el espacio de Berman, no lo hago exactamente sobre el espacio de Berman, lo hago sobre los polinomios. Lo hago en los polinomios, ¿por qué? Porque es un subconjunto denso. Entonces, y después cuando cierro este espacio, pues ya se puede ver. Entonces,
TN actúa, los módulos irreducibles para esta acción son exactamente los generados por los monomios. Aquí esto es como notación de que se genera por el monomio. Más precisamente, estos módulos son irreducibles para la acción de TN, no son equivalentes y son ortogonales entre sí. Más aún, el espacio de Berman se descompone como una suma directa de estos módulos, que son irreducibles, no equivalentes, etcétera, etcétera. Esta es para TN. Y aquí mostramos que los operadores de entrelace realmente son un operador de multiplicación y así es como se calcula el eigenvalor correspondiente a para cada, es diagonal con respecto a la base, a esta base, es diagonal con respecto a este base cualquier operador de entrelace y se calcula el eigenvalor de esta manera. Entonces, aquí seguimos con cuestiones que ya son muy conocidas. Estos resultados los probaron Raúl Quiroga y Nikolai Vasilevsky en algunos artículos. Entonces, se toma un operador de Toeplitz se toma un operador en el álgebra de operadores. Entonces, este operador, en el álgebra será de todos los operadores de Toeplitz, este operador T. No necesariamente es uno solo, sino simplemente es uno que está en el álgebra generada por todos. Entonces, ese operador es equivalente a un operador de multiplicación y aquí se calcula. Aquí me faltó el símbolo, realmente. Aquí era el símbolo A. Muy bien. Así es como se calcula. Y esta es la expresión del espectro. Ahí obtuvieron ellos el espectro para todos los operadores, que solamente el espectro depende del símbolo. Luego, Raúl Quiroga, lo generalizó para un grupo un poco más amplio, que es UN. UN contiene al toro. Claramente, pues el toro son todas las matrices diagonales con módulo 1. UN son todas las matrices unitarias. Y entonces, las representaciones irreducibles para las matrices unitarias son los polinomios homogéneos. Ustedes dan un grado K y son los polinomios homogéneos. ¿Qué significa? Pues que si yo multiplico por T, hago F, agarro un polinomio de P de Z y entonces hago P de Z, no tengo dónde escribir, a ver si. P de T de Z, donde T es un número complejo, entonces eso es igual a T a la K por el mismo P de Z. O sea, tiene ese grado de homogeneidad. Entonces, resulta ser que los polinomios homogéneos también son representaciones irreducibles para el grupo UN, no son equivalentes y son ortogonales entre sí. Y de la misma manera, el espacio de Berman se ve como una suma directa de este tipo de polinomios. Los operadores de entrelace se calcula, se tiene que cualquier endomorfismo que viene siendo un operador de entrelace tiene una expresión de esta manera. En particular, todos los que sean UN invariantes son TN invariantes. Entonces, este es un caso que en valores, o sea, los subespacios. En cada uno de estos espacios aquí es constante el operador de Toeplitz. Es lo que nos pasa para este caso. Y entonces, en ese espacio es lo que está aquí, que es constante en cada uno de esos espacios. O sea, si tienen el mismo grado de homogeneidad, entonces, para el monomio, entonces el operador es constante en los espacios homogéneos. Lo mismo, tomamos un operador de Toeplitz con símbolo radial. Entonces, el símbolo radial tiene la misma expresión algebraica que habíamos mostrado anteriormente, pero el espectro del operador es igual para todos los que tengan mismo grado de homogeneidad. Operadores de Toeplitz con símbolos simétricos.
En esta parte, este es es parte del trabajo que hice con José Rosales. Entonces, que quisimos, lo que se hizo diferente aquí fue ya no todos los grupos que se habían considerado anteriormente, por todos los colegas que trabajaban alrededor de esto, siempre eran grupos continuos, eran conexos. Y entonces, aquí la pregunta fue tomar el grupo TN y hicimos un producto semidirecto con el grupo simétrico. Y entonces ahí las cosas cambiaron un poco. Entonces aquí es un poco de notación. Esto es notación. Tomamos particiones. ¿Qué son particiones? Son tuplas de enteros positivos, donde el primero es mayor o igual que el segundo y así sucesivamente. Y entonces, dada una partición, tomamos la órbita de esa partición bajo el grupo SN. Y esto nos da una descomposición de ZN a la más ortogonal. Entonces, pero usando las órbitas, definimos un espacio de polinomios, que es P de iota, dada la partición. ¿Quién es este espacio de polinomios? Es el espacio generado por todos los monomios donde el coeficiente vive en la órbita, ¿ok? Dada una partición fija en la órbita de ese. Entonces, este es un resultado que pudimos publicar mi colega aquí, José Rosales, con un colega del Instituto Politécnico, que es Carlos González Flores, y un servidor. Es muy similar a los resultados que mostraron Raúl Quiroga y Nikolai Vasilevsky, pero aquí el detalle es que ellos siempre tomaban grupos que eran conexos y aquí la idea fue generalizar a grupos que no fueran conexos. Y entonces, aquí nosotros tomamos el producto semidirecto de, de SN, que es el de permutaciones de N por N, con el toro. Este subgrupo está claramente contenido en UN y a su vez contiene ATN. Y entonces la descomposición, se tiene una descomposición a partir de las particiones que definí en la transparencia anterior. Entonces, en el slide anterior, entonces dada el espacio de polinomios se descompone por la suma. Esta es una descomposición algebraica porque todavía no les hago. Aquí abajo ya se cierra para todo el espacio de Bernoulli. Entonces, los polinomios, si yo tomo dos particiones diferentes, no son equivalentes, son ortogonales y sus representaciones irreducibles y cada una de estas son irreducibles. A su vez, si yo cierro, pues se descompone en una suma directa de descomposiciones ortogonales, son ortogonales e irreducibles para la acción de este grupo. Aquí está un ejemplo para S3, para que se vea cómo son los polinomios. O sea, yo tengo S3, estas son, perdón, en dimensión 3, ¿quiénes serían las particiones? Pues las particiones, como les dije, son tuplas, tres tuplas de elementos que están ordenados. El primero mayor que el segundo y mayor que el tercero, mayor o igual que el tercero. Entonces, la primera partición sería el 0, 0. La órbita del 0, 0, si ustedes hacen el 0, 0, la órbita bajo S3, pues, no se mueve, sería 0, 0. Entonces, este es el único polinomio que nos da. Para 1, pues ¿quién sería la partición? Las particiones de orden 1 solamente hay una, que sería el 1 y el 0, 0. Esa es la única partición que hay. Entonces, ¿quién es la órbita? La órbita son esos tres bajo las permutaciones y generan estos tres polinomios. Para 2, en 2 ya tenemos dos particiones, que sería la 2, 0, 0 y el 1, 1, 1. Entonces, para el 2, 0, 0, si se fijan, aquí solamente vuelve a haber tres polinomios. Y para el 1, 1, 1, también solamente hay tres polinomios. El único caso donde para 3, aquí ya hubo tres tipos de particiones.
Y para estos tres tipos de particiones, para este solamente tenemos que es generado por tres polinomios. En este caso, donde los tres elementos son diferentes, tenemos 6. Y para este, que son los tres iguales, solamente tenemos un elemento. Y así sucesivamente. Entonces, en general, tenemos estos casos, que los tres sean diferentes. Si los tres son diferentes, este es el orden de la partición, esta es la partición, y estas son las órbitas. Y tenemos 6 polinomios. Si dos son iguales, solamente se tienen 3 polinomios, ya sea que los dos primeros sean iguales, el tercero diferente, o viceversa. Y los tres iguales, solamente tenemos un polinomio. Entonces, esas son las particiones, las órbitas. Esto es realmente totalmente combinatorio. ¿Ok? Y de nuevo, los operadores de entrelace vuelven a ser, son operadores de multiplicación y son constantes en cada una de las órbitas de las particiones. Acuérdense que en el caso de UN eran constantes en polinomios homogéneos. Aquí son constantes en los polinomios de la partición. Es decir, en cada una de estas, de estos pedacitos, el operador es constante. Esto es lo mismo cada endomorfismo se corresponde a una sucesión sobre las particiones. Eso es un corolario directo de lo que hemos dicho anteriormente. Entonces, vamos a definir uno de los objetos que usamos, que es operadores, un símbolo que sea radial y a la vez que sea invariante bajo todas las permutaciones. Entonces, a esto nosotros lo llamamos simétrico separadamente radial. Y en particular es invariante bajo el producto semidirecto de Sn con Tn. Tenemos que el operador de Toeplitz es un operador de multiplicación. Es un operador de multiplicación donde es constante en las órbitas de cada una de las particiones. Esto es porque lo llevamos a una representación equivalente. Este es el espectro, ¿ok? Y este espectro es constante en las órbitas. O sea, solamente depende del representante de la órbita, del representante de la partición. Cada partición me representa una órbita y solamente depende de eso. Este es un pequeño resumen de lo que les he mostrado hasta el momento. Tenemos grupos. ¿Quiénes son los grupos que les mostré? Es Sn, el producto semidirecto de Sn con Tn y Un. Tn está contenido en y a su vez está contenido acá. Tenemos funciones invariantes. Las funciones invariantes bajo Tn significa que depende solamente de los radios. Las funciones invariantes bajo Sn, producto directo con Tn, es que dependen de los radios, pero a su vez es invariante bajo las permutaciones. Y que sean invariantes bajo Un es que dependan del radio total, que es la suma de los radios. Pero si se fijan, esta cantidad es invariante bajo permutaciones. O sea, es... Ahora, ¿quiénes son las descomposiciones, las componentes irreducibles de nuestra representación de este grupo? Bueno, para Tn fueron los monomios, para Sn con Tn fueron los espacios de polinomios asociados a particiones, donde estos son los monomios con coeficientes en las órbitas de In, y para Un son los polinomios homogéneos. Los operadores de Toeplitz, ¿quiénes son los operadores de Toeplitz? Pues ¿quiénes son para Tn? Pues son funciones espectrales que dependen del monomio. Acá son funciones espectrales que dependen de la partición.
Y aquí son funciones espectrales que dependen del grado de homogeneidad. Y a su vez, esta álgebra está contenida en esta, que a su vez esta está contenida en esta. Esto es lo que llaman que es contravariante, ¿no? Cambia el orden. Aquí está un ejemplo de un operador de Toeplitz simétrico. Tomamos este símbolo que es muy sencillo. Estas son las particiones para dimensión 2. Solamente estas serían la forma de las particiones. Entonces tenemos dos tipos de particiones, cuando los dos son iguales o cuando los dos son diferentes. Cuando los dos son diferentes es generado por este espacio, y cuando son iguales es este. Ahí está la función espectral, pero si observan, eh, es más fina que, que la a ver, que Aquí depende de quién, del grado de homogeneidad, y depende de la partición. Entonces vamos a agarrar dos particiones diferentes que tengan el mismo grado de homogeneidad para ver que aquí siempre son constantes para todos los que tengan el mismo grado de homogeneidad. Entonces vamos a ver que esta es mucho más fina. Y esto es lo que se muestra aquí. Simplemente para estos se toman dos particiones que tienen el mismo grado de homogeneidad. Esta es una partición, está dado por K1, K2, y la otra es por K2, K2, K3, K3. Entonces, pedimos que estos sean iguales. Tienen el mismo grado de homogeneidad, pero para este símbolo no tienen el mismo espectro. Entonces, esto nos muestra que este ejemplo es más fino que el considerado por UN. Esta es como una generalización de lo que les mostré ayer, digo, lo que les mostré ayer, lo que les mostré en la sección anterior. Simplemente se adapta para un grupo un poco más general. Este grupo que se adapta más general es por las cuestiones de poder expresar para nuestra última sección. Pero vuelve a ser algo muy similar, simplemente es un poco de notación un poco más engorrosa. Entonces, esa parte lo voy a pasar un poco rápido, porque ya más o menos se los platiqué. Vamos a dar una partición de n, y para esa partición de n vamos a definir estos conjuntos. Vamos a partir, digamos, todos los números de 1 a n los vamos a partir en L conjuntos. Estos L conjuntos, aquí está nuestra partición. Lo partimos en L conjuntos. Y en cada uno de estos conjuntos van a actuar las permutaciones, por eso le llamamos delta. Todas esta partición del conjunto de 1 a n, lo llamamos una partición delta. Este es delta, que está asociada, y con esta delta, pues podemos permutar en cada uno de estos pedacitos. Entonces permutamos en cada uno de los pedacitos. En el primer pedacito tiene longitud KJ, entonces K1, entonces actúa ese K1. El segundo conjunto es delta 2, tiene longitud K2, y entonces actúa ese K2, y así sucesivamente. Entonces, de esa misma manera, divide las variables de la bola unidad. Entonces, la bola unidad, se dividen en sus pedacitos, y entonces K1, por un abuso de notación, pues es ese delta K1, que es este de aquí, y así sucesivamente. Y entonces, ¿cómo actúa el grupo? Pues el grupo actúa en la bola de esta manera. Actúa de esta manera en la bola. Simplemente permuta sobre cada uno de los pedacitos en cada una de las coordenadas. Eso es. Y entonces los polinomios, si yo tengo un polinomio z a la m, entonces si lo permuto, la permutación cómo actúa, pues simplemente permuta esta es la permutación del ángulo, y
Entonces, este actúa como permutar en cada uno de los pedacitos. ¿Por qué? El KJ actúa en cada uno de los pedacitos. Y ese es como actúa este grupo sobre los monomios. Exactamente, conmuta solamente los coeficientes. Entonces aquí volvemos a tener los mismos objetos que en la vez pasada. Definimos una partición de particiones. Perdón. Esta es una partición. Acuérdense que en la sección pasada definíamos solamente una partición. Aquí simplemente es el producto de particiones. Y aquí van a ser, estos polinomios van a ser el tensor de las particiones asociadas en cada uno de los pedacitos. ¿Okay? Tenemos un resultado, es casi directo, generaliza el resultado que tuve con José Rosales y con Carlos González para este grupo. Simplemente es una cuestión técnica, no es más que cálculo un poco rudimentario, pero lo necesitábamos para los fines de nuestra última sección. Entonces, tenemos resultados similares, que es dado, esta es una partición de particiones, asocia este producto tensorial de polinomios y descompone, son representaciones irreducibles, ortogonales, no equivalentes, de tal manera que el espacio de Berman se descompone con esta suma de estos polinomios que son esta iota, es una partición de particiones, donde estos son los polinomios similares a los que se definieron en la sección anterior. Bueno, estos son igualitos a los que se definieron en la sección anterior, pero este es un tensor de polinomios dadas las particiones en cada uno de los pedacitos. De nuevo, el operador de multiplicación es un operador de multiplicación y vuelve a ser constante en cada una de las órbitas de nuestras particiones. Vuelvo a tomar la partición y tomo la órbita para este grupo, pues vuelve a repetirse los resultados anteriores. Como les dije, era una cuestión nada más técnica. Aquí de la misma manera definimos lo que es un operador separadamente radial. Tomamos que sea invariante bajo este nuevo grupo y los denotamos por R delta. ¿Okay? Estos son unos ejemplos. Doy dos particiones diferentes. Y entonces, para la primera partición, los símbolos radiales serían de esta manera. Para la segunda partición, los símbolos invariantes serían de esta manera. Y para la segunda partición, los símbolos invariantes son de esta manera. No son exactamente iguales, se parecen bastante, pero sí importa en la forma en que demos la partición. O sea, sí está totalmente ligado a la partición. Lo quiero de esta manera para mi sección final. Y el operador de Toeplitz, como vuelve a ser, es un operador de multiplicación que es constante sobre cada una de las órbitas. Esta es la función espectral y cumple con la propiedad de que el espectro es constante en todas las órbitas, dada esta iota que es una partición de particiones. Bueno, aquí vamos a la parte importante de esta plática, que son operadores de Toeplitz complejos simétricos. Vamos a definir qué es una conjugación en general en un espacio de Hilbert. ¿Qué es una conjugación? Una conjugación es un operador que es antilineal, que actúa del espacio de Hilbert en el espacio de Hilbert, que si lo aplico dos veces me da la identidad y que es una isometría para el producto interno. Y que es un operador que sea complejo simétrico. Un operador es complejo simétrico si yo pongo conjugación y luego aplico el operador, es igual al adjunto con la conjugación. Esto es a lo que le llaman un operador complejo simétrico. Entonces,
Este es un tema que se ha estudiado mucho en los últimos años, en espacios de Berman, en espacios de Hard, espacios de Fogg, en muchísimos espacios se han estudiado. Nosotros ahorita es como un primer trabajo que hemos hecho en esta área, que es para el espacio de Berman de la bola. Se ha estudiado en el disco, en otros dominios más pequeños, pero nosotros la bola lo necesitábamos para tener un poco más de simetrías. Y el aporte que tenemos nosotros en esta parte es que nosotros usamos la teoría de representaciones. Si se fijan, es un poco mucho jugar con... En las demostraciones no lo he dicho, pero se juega con lema de Shor, con representaciones irreducibles. eh, y pues, es un poco asociar cuestiones de teoría de representaciones a estudiar los operadores de Toeplitz. Entonces, esta es cómo se define una conjugación para el espacio de Berman. Este es el espacio de Berman y esta es cómo se define una conjugación. Perdón, doy una matriz que sea unitaria, simétrica. Y entonces defino una conjugación JA como sigue. ¿Cómo se define la conjugación? Pues aquí tengo el espacio de Berman de la bola al espacio de Berman de la bola. ¿Qué es lo que hago? Agarro la variable, la agarro en f de z, la conjugo, aquí la z barra, compongo con la matriz, evalúo la función y luego vuelvo a conjugar. Esto vuelve a ser una función que es holomorfa. Y si la compongo dos veces, es la identidad y preserva la norma. ¿Ok? Entonces, y también es antilineal y cumple con todas las propiedades de la conjugación. Era un operador antilineal y es que su composición de ella con ella misma es idempotente y además es isometría. Entonces, esta J cumple con eso. Entonces, nosotros queremos estudiar en particular, aquí si se fijan es una matriz un poco más general, simplemente es una matriz que es unitaria y simétrica. Entonces nos vamos a restringir a este caso, que A viva en el producto semidirecto de Sn con Tn. Por eso es importante para nosotros estudiar este grupo. Este grupo lo estudiamos José Rosales con Carlos, pero si yo fijo una matriz, pues ya no necesariamente me mueve todas las matrices, no me interesa todos los movimientos de Cn. Por eso es lo de que hicimos de la sección anterior. Entonces, yo lo que quiero es que A viva aquí, o sea, que se pueda descomponer, perdón, se puede descomponer como una matriz diagonal. Esta matriz diagonal son una matriz diagonal con puros elementos de 1 hasta Tn que viven en el toro y P sigma es una matriz asociada a una permutación. Entonces yo doy esta matriz, entonces ¿quién es la adjunta? La adjunta se calcula de esa manera. ¿Y qué otra cosa satisface? Queremos que satisface esta cosa, que sea unitaria. Entonces, que sea unitaria y simétrica. Entonces, al pedirle esas condiciones de que sea unitaria y simétrica, entonces nos queda que la matriz, la permutación, debe de ser idempotente. O sea, es un P cuadrada, o sea, la matriz asociada a la permutación debe ser la identidad. O sea, sigma es una reflexión. La permutación asociada es una reflexión. Entonces, todas las reflexiones se pueden descomponer como dos ciclos y unos ciclos. Aquí están, entonces se descompone por los ciclos. Y estos son los ciclos de esta permutación. Esta es una cuestión totalmente combinatoria. Y otra condición que debe de cumplir es que en estos ciclos los elementos correspondientes a la diagonal, de la matriz diagonal, deben de ser iguales. Entonces, con esas condiciones ya tenemos exactamente cuáles son nuestras matrices, que son las matrices aquí, que cumplen con lo que nosotros queremos, para que sea una conjugación.
Entonces, esto me permite asociar una partición. ¿Quién es la partición? La partición es esta. Es delta 1 hasta delta L. Es los que corresponden a los dos ciclos. Estos son los que corresponden a los dos ciclos. Y lo que corresponde a los unos ciclos. Y entonces, ahora sí, ya que tengo esta descomposición en delta, vuelvo a los resultados que hice, que dije que eran puramente técnicos, para ver cómo actúan. Simplemente en estas partes actúa SN, en estas partes, en estas dos variables actúa S2, y aquí pues, S1, que es simplemente la identidad. Entonces, descompongo las variables con respecto a la partición. Entonces, tengo los ZJ, y estas son las variables que están fijas. ¿Ok? Las que no, a los que corresponden estas deltas de acá. O sea, descompongo con estas dos variables y con esto. Entonces, los símbolos invariantes, ¿de qué dependen? Pues dependen de estas cantidades. Estas son las cantidades que son invariantes bajo S2, para estas dos coordenadas, para Sn, y que sean radiales. Y aquí es algo similar. Estas simplemente dependen de estos radios. Entonces, el primer teorema que tenemos rápidamente es que si A es una función que sea acotada y que sea invariante bajo Tn, producto semidirecto, el grupo, este grupo que está actuando S delta. Entonces, el operador de Toeplitz, ay, perdón, se me movió, se expresa de esta manera. Esto lo tenemos por los resultados previos de la sección anterior. Pero lo que probamos este es uno de los teoremas importantes, es que si tenemos un operador que sea infinito, que sea S delta simétrico, la función, y A es una matriz que es una permutación con una matriz diagonal con entradas en el toro, es unitaria simétrica, las entradas están en Tn. Delta es la permutación 6, que es esta permutación que está aquí. Es esta permutación que nos dio está asociada totalmente a la matriz A, esa delta. Entonces, el operador de Toeplitz, TA, es JA simétrico. O sea, aquí es una familia muy, muy amplia de operadores de Toeplitz que son JA simétricos. ¿Cuáles son? Pues todos los que son de esta forma. Todos los que son de esta forma son JA simétricos. Donde el símbolo sea de esta forma, es JA simétrico. Entonces, hay un lema de un artículo muy bueno, está en un journal que se llama Journal of Mathematical Analysis. ¿Cómo se llama, José? ¿Te acuerdas? ¿El de los chinos? ¿El journal? Journal Mathematical. Perdona, estaba hablando con el micrófono apagado. Sí, es el Journal of Mathematical Analysis and Application. Ok, bueno, este lema es de un artículo en ese journal, que es un journal muy bueno. Entonces, ellos probaron que si ellos toman un operador de Toeplitz con un símbolo de esta manera, y que el símbolo tiene ciertas simetrías, entonces, para las simetrías que ellos dan, realmente lo que prueban es que el símbolo tiene esta forma, esta forma. Entonces, si ellos si tienen un símbolo con esta forma, que es un monomio, si se fijan, entonces con P es el grado del monomio, y le pide que tenga la simetría esta que nosotros estamos dando. Entonces, ellos prueban que este operador es S delta simétrico. O sea que es J simétrico para ese tipo de matrices. Pero si se fijan, aquí las funciones para los que ellos prueban son así de restringidas, son monomios de esta manera. Y nosotros probamos para este tipo de funciones. Si se fijan, el monomio sería una función como la de abajo,
donde no aparece esta variable, la variable en rojo. O sea, por eso aquí se elimina. Simplemente dependen de estas variables que están aquí. Y es un monomio de esas variables. Para nosotros es una función el infinito cualquiera. O sea, extendimos muchísimo el resultado de los chinos con esta. Bueno, todos los autores son chinos, por eso le digo los chinos. Y pues no me acuerdo de los nombres porque pues, se parecen mucho siempre a los nombres de ellos. Entonces extendimos este resultado no nomás para este tipo de monomios, sino para algo muchísimo más general. Si se fijan, tenemos más variables y la función pues, es una función el infinito. Luego definimos otro tipo de símbolos que le llamamos cuasi homogéneos, funciones S delta cuasi homogéneos. ¿Qué son? Son esta función A, es una función radial simétrica como la estamos tomando, y aquí ponemos un monomio, t a la p por t barra a la p. O sea, al final de cuentas es A por t a la p menos p, donde A es ese delta simétrico, sigma y delta son las particiones, sigma es la permutación asociada a la matriz A y delta es la partición asociada a sigma. Estos objetos se corresponden uno con el otro y toda esta familia la denotamos como QR delta, que son S delta, es el grupo S delta, que son las permutaciones asociadas a la partición, radiales cuasi homogéneos funciones. Entonces, vemos cómo actúan este tipo de operadores sobre los monomios. Esta es la forma en que actúan. Esta es la forma en que actúan. Pero esta función de aquí tiene muchísimas simetrías. Muchísimas simetrías. Entonces, por eso es importante que viva en esta familia, que sea ese delta simétrico radial. Porque tiene todas las simetrías que queremos. Entonces, esta es la forma en que actúa sobre los monomios. Pero finalmente nosotros tenemos, este es uno de los resultados importantes que tenemos, es que tomamos una función que sea de estas cuasi homogéneas radiales, donde esta es la parte, depende de los radios y es con todas las simetrías, y esta es la parte que depende como de los toros, de la parte toroidal de Bn. Entonces, y tomamos una matriz A que sea P sigma dt, de sigma pues es la permutación asociada a delta, y delta está asociado a sigma, eso se corresponde biunívocamente. Entonces, este operador que está aquí, ¿es J asimétrico? Sí, solo sí. Q es igual a sigma de P. Ese es. Bueno, y aquí entonces obtenemos familias mucho más numerosas de operadores de Toeplitz complejos simétricos. Pero en este resultado de los tipos, resultado del Journal of Mathematical Analysis and Applications, ellos prueban para monomios de esta manera. Realmente este es su resultado principal de ellos. Toman un símbolo de prueban que es complejo simétrico y para este tipo de símbolos. Y entonces este tipo de símbolos se descomponen de esta manera, que es, esta es la parte radial y esta es la parte angular. Entonces, pues nosotros tenemos un corolario que si ve, este es un corolario directo de nuestro resultado. Si tenemos T de B igual a ZP por sigma de P, pertenece a esta familia, y más aún, este operador es JA complejo simétrico para esta matriz. Aquí están algunas aplicaciones para ver cuando, usando este mismo corolario, tenemos algunas aplicaciones para buscar bajo qué matrices podrían ser un monomio
un operador complejo simétrico. Entonces, pues, ¿qué debe de cumplir la matriz? Pues la matriz debe de ser idempotente, debe de fijar la suma y debe de cambiar la resta. Esas son las características que debe de hacer una matriz. Si ustedes tienen estas características, entonces este monomio va a ser JA complejo simétrico. Esto simplemente si lo hacen con las particiones, pues ya saben que esta ser un al cuadrado, pues entonces se descompone en ciclos, tenemos las particiones, y entonces simplemente en la parte de los ciclos, las P's deben de ser iguales y las Q's deben de ser una cambiando de la otra. Este es un resultado, este es el artículo que les había mencionado de Xiaohei, Xintang, es el Complex Symmetric Monomial Tuplet Operator de Johnny Paul. Este es Journal of Mathematical Analysis and Applications. Este es el resultado de ellos. Aquí se los muestro. Ellos definen una forma estándar. Ellos no quieren trabajar con todas las variables revueltas y simplemente las acomodan. ¿Okay? Entonces, las definen en forma estándar. Si no estuviera en forma estándar, la llevan a forma estándar. Esto es lo que le llaman forma estándar. O sea, siempre la P es menor que la Q, la P1 es menor que la Q, la P2 es mayor que las Qs. En estas partes siempre son iguales y las últimas son cero. O sea, lo acomodan de una forma adecuada. Nosotros no necesitamos acomodarlo porque lo manejamos con estas particiones. Entonces, se agarra un par tal que exista una permutación que se pueda llevar a la forma esta. Entonces, este es el resultado de ellos. Dan SEA, P y Q, P y Q en forma estándar. Entonces, las siguientes cosas son equivalentes. El operador de Topliss con símbolo monomial P a la Q por Z a la Q es complejo simétrico para la conjugación JA. ¿Sí qué pasa? Pues si la K1 es igual a la K2, o sea, esto tiene las mismas coordenadas que esto. ¿Ok? Uno es permutación del otro. Esto es lo que dice aquí. Y A está asociado a la permutación. A es la permutación dada por esta U. Aquí está actuando la U. ¿Vale? Que es la que actúa en estas dos coordenadas. Y debe haber sido. Aquí es porque A simplemente es 1. ¿Por quién? Por la matriz diagonal. ¿Sale? A1 está asociada a 1. AJ son matrices simétricas y se multiplican por una diagonal. ¿Okay? Todas estas son diagonales. Y esta M es una matriz arbitraria, pero es esto de que sea una matriz arbitraria es muy tramposo porque en esas variables, en esta variable QM en la última partición, son ceros. Entonces, si son ceros, monomios con ceros son constantes, o sea, ponerlo o no ponerlo da igual. Entonces, a mí me parece muy tramposo que lo pongan, pero bueno, lo pusieron. Y bueno, aquí están las observaciones esas que les digo. Nosotros podemos omitir la última coordenada porque pues son ceros, no tiene caso. Son constantes los monomios ahí, no hacen nada. La matriz A, la forma en que se descompone la matriz AJ, entonces son siempre permutación con una matriz diagonal en cada uno de esos pedacitos. Y debe ser una permutación simétrica. Y esta matriz, este pedacito que ponen aquí ellos, esta está asociada a U. En este pedacito también vuelve a ser una permutación con una matriz diagonal. Entonces, en general, esta matriz que ellos dan aquí es una permutación con una matriz diagonal.
Y además, la P y la Q que están dando aquí, P y Q, se cumple, que es uno la permutación del otro. Entonces, el resultado que ellos obtienen es casi un corolario de lo que nosotros estamos haciendo. De hecho, ellos aquí dan un ejemplo. Dicen, este es un ejemplo para ejemplificar la técnica que ellos dan. Dan P y Q iguales, perdón, P y Q iguales, aquí está. Esta matriz la lleva a la forma estándar. Entonces, la forma estándar es esta es la forma estándar, 3, 2, 2, 1, 1, 0, 0. Entonces, esta es la forma estándar. Entonces, ahí dice que hay 4 posibles operadores que me hacen que este monomio sería J asimétrico para 4 diferentes tipos de matrices. Entonces, ¿cuáles son esas 4 matrices? Pues se las voy a mostrar con la técnica de nosotros. Simplemente yo tengo P y Q, simplemente los sumo, los resto. A la hora de restarlos, pues son ceros, los sumo, y entonces simplemente se tienen que fijar que, que las que son iguales se pueden permutar entre ellas. ¿Quiénes son iguales? Pues son rojas y azules. Entonces, ¿quiénes son las 4 permutaciones que nos dan? Serían la identidad, aquí cambió rojo, aquí cambió azul, y aquí cambió rojo y azul. Y entonces esas son exactamente las mismas que dieron ellos. Exactamente. Pero no había necesidad de hacer tantas cuentas, llevar a forma estándar, hacerlas. Porque ellos aquí decían, mira, ya está en forma estándar, entonces uso este teorema y aquí me dice, si se fijan, en la forma estándar no tendríamos las primeras 2 coordenadas, entonces nomás tendríamos A1 hasta A3, y entonces en estas coordenadas, pues simplemente aquí dice, pues en la primera puede ser una permutación en A3, en A4 y en A5. Y entonces aquí están las permutaciones esas que están aquí. No, en A3 y en A4. Perdón, en A3 y en A4. Luego dan este otro ejemplo. Dan P, es ese tupla, Q es esta otra tupla. Dan las matrices B y U. B es la que me lleva en la forma estándar. Y U es una matriz con la que quieren que sea ver si T a la P con T a la Q, el operador de Topliss con símbolo Z a la P, Z barra a la Q es complejo simétrico con respecto a U. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues tienen B, que me la lleva a la forma estándar, dan U, que es la matriz que ellos quieren probar. Entonces, lo que ellos hacen es lo llevan a la forma estándar. Aquí está P lo lleva a la forma estándar, Q lo lleva a la forma estándar. ¿Sale? Y entonces, ahora que ya los tienen en forma estándar, estas son las representaciones matriciales que yo les di. Bueno, estas son de estas matrices, estas son las representaciones en forma de permutación, como tuplas de B y U. Y sigma es una tupla que corresponde a, es la composición de sigma B con U, con sigma B a la -1, esta es la tupla. Entonces, el resultado que ellos dicen, pues para nosotros es claro que para esta sigma, si ustedes hacen simplemente esta sigma, que es 1, 5, 3, 7, 4, 6, 2, ustedes pueden probar claramente que Q es igual a sigma de P. Y entonces, por nuestro corolario, pues ya es composimétrico para esta sigma. Entonces, ellos hacen todas las cuentas y prueban exactamente eso, porque ya ven que después de llevarla a la forma estándar, ven que U ahora sí tiene la forma de la matriz del teorema tal. Entonces dice, tiene la forma estándar es esta, de los P's y Q's, entonces esta tiene la forma estándar de eso. Pero bueno,
Aquí voy a mostrar un ejemplo un poco más rico, porque si se fijan en estos ejemplos que se muestran no tienen tanta riqueza. Doy dos tuplas, P y Q. Entonces quiero dar, ¿para qué matrices doy dos tuplas y cuáles son las matrices que deberían de ser complejos simétricas? Pues doy dos tuplas, P y Q, las sumo, ahí están sumadas, las resto, ahí están, y entonces me fijo en qué posiciones son iguales aquí arriba. Entonces, ¿en qué posiciones son iguales? Es 3, 3, 3 y 3. Aquí si se fijan, tengo estas posiciones son iguales. ¿En qué posiciones son iguales? Abajo, arriba, 6, 6, 6. Y en este otro también son 6, pero ¿por qué no las? Porque en las de abajo, en el de abajo, deben de tener uno ser el negativo del otro. En estos 6 azules, pues como son ceros, pues uno es el negativo del otro siempre, no hay problema. En estos 13, ¿cuándo uno es el negativo del otro? Pues este es el negativo de este o de este, ¿no? O sea, aquí tengo dos menos unos y dos unos. Entonces, entre ellos puedo intercambiar. Eso es lo que nos permite. El 6, si se fijan, pues es igual acá al 6, pero en esta parte pues son menos 4 y menos 4. Uno el negativo del otro. Y entonces ya me da exactamente quiénes son las permutaciones. Y estas son todas las permutaciones. Si se fijan, los azules pueden intercambiar entre ellos como sea. Los rojos, ¿cómo pueden intercambiar? Pues puede ir el 1, puede ir al 5 o ¿cuál es el? Al 8. El 1 puede ir al 5 o al 8, que es este de aquí. Y el 6 debe de ir al 8, el 6 debe de ir al 8 o al 8 o al 5. El 6 al 8 o al 5. Y los últimos dos, que son los verdes, entre ellos tienen que intercambiar siempre. Entre ellos siempre tienen que intercambiar. Y los azules no siempre tiene que haber intercambio porque como son ceros, puede ser que se fijen o no se fijen. Y entonces si se fijan es una herramienta mucho más rápida para obtener todas las permutaciones. Para cuando estos símbolos monomiales son complejos simétricos. ¿Ok? Entonces, para todos los casos anteriores, Z a la P por Z barra la Q, este operador de Toeplitz es complejo simétrico para todas estas permutaciones que yo di anteriormente. Pues bueno, pues muchas gracias por su atención y pues estoy abierto a sus preguntas. Eh, Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Yo tengo una pregunta. Bueno, Eh, pues adelante, José. gracias Armando por tu charla. Una pregunta, Armando. En el trabajo de Esmeral y Vasilevsky, que definen que es un operador horizontal, un Toeplitz horizontal, Ujú, ahí los operadores conmutan con el operador de Weyl. ujú. ¿Vos crees que este operador de Weyl llegue a ser una conjugación un- en un contexto adecuado y se puedan combinar estos dos trabajos? Sí, creo que sí se pueden combinar, pero no el operador de Weyl, debe de ser el operador de Weyl, pero acuérdate que aquí se hace una conjugación, o sea, está siempre la barra. Si te fijas, tú, aquí son las rotaciones, digamos, son las rotaciones, nuestro grupo que está actuando aquí, rotaciones con SN, con permutaciones. Entonces, el operador de Weyl son traslaciones y entonces deberíamos ser traslaciones con permutaciones. Pero si te fijas, la conjugación hay una barra ahí. Mira, la J, cuando se define, aquí está. Si te fijas, agarra Z barra, le aplica la A, que son permutaciones con rotaciones, le compone con F y vuelve a aplicar barra. Entonces,
debe de hacerse algún juego como de este estilo. Debería ser como alguna barra, con while, con permutación, y yo creo que tal vez sí pueda funcionar. Bueno, ¿hay más preguntas? Si no hay más preguntas, entonces de nuevo quiero agradecer al profesor Armando Sánchez por darnos esta charla. Eh, eh, como dijo José Rosales al principio, Armando es un investigador que está asociado al centro a través de un proyecto del profesor Rosales. Entonces, siempre es bueno tener invitados de este tipo, sobre todo que están tan fuertemente relacionados con el centro. Entonces, de nuevo, le agradezco mucho al profesor Armando y a todos y a todas por venir. De paso, nada más recordarles rápidamente, en 2 semanas también nos volvemos a ver, en la que ya sería la última del semestre, que también va a ser una profesora de México, pero esta es una profesora de la UNAM que, bueno, todavía no he enviado de qué hablar, entonces de ahí se les pasará el anuncio en su momento. Entonces, finalmente, bueno, gracias de nuevo, gracias Armando y pues gracias a todos por venir. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.